Segunda edición de América Noticias, lo están viendo, Jerónimo Momo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Bienvenido, Momo. Bueno, finalmente mañana se produce el encuentro de los sindicalistas con Macri, de la gente de la CGT. Hasta hace un rato había ciertas dudas por algunas cosas que había dicho Pablo Moyano, enojado por una disposición del Banco Central, pero ahora Hugo Moyano confirmó que va a estar la CGT. Estuve en la reunión de la Confederación General del Trabajo hoy a la tarde y vamos, ya no sé. ¿Qué se debe esperar de esa reunión? No, yo creo que va a ser una buena reunión para tener intercambio de ideas, propuestas y también ver en qué está trabajando la cartera laboral, que es el ministro Jorge Triaca, que creo que tienen también un sinnúmero de cosas para adelantarnos. Nosotros la preocupación nuestra, como ustedes saben, es, el tema inflacionario, el tema de ganancias, que van a ir con una ley al Congreso seguramente, y que, eso y las asignaciones familiares, parece que no, pero son de gran ayuda para los trabajadores. Sí. Ahora, hoy, perdón, Macri, Mónica, sí. Jerónimo, usted dijo que hay que blanquear un montón de cosas, pero antes de seguir hablando, está Mariana Contartesi, para ver si todo esto que va a describir Mariana de los pedidos de los sindicalistas forman parte de lo que usted también cree que tiene que ser una solicitud sine qua non. Mariana. Claro, Guillermo, y te diría que el tema también por donde pasa la discusión, fíjate, es este primer tema. ¿Puede haber una revisión semestral de los acuerdos económicos y en caso de dispararse la inflación reabrirse la paritaria? Que esto es alguno de los gremios, Cavalieri parece ser la punta de lanza, que está buscando tal vez un acuerdo del 20% para este primer semestre, un refuerzo de plata de 2.000 pesos y después rever la situación para septiembre-octubre. Si la inflación se dispara por encima de lo negociado en salarios, volver a sentarse para reajustarlo. Hay que ver si este va a ser uno de los temas porque no todos los sindicalistas están de acuerdo. El otro tema, ganancias, que recién lo decía el Momo Venegas, una suba del mínimo no imponible, modificación de las escalas y la actualización de las deducciones. Porque hay proyectos y pedidos, tenés de todo el arco económico, de 50.000 pesos el mínimo no imponible que de la Sota pidió, hasta 30.000 pesos brutos que el gobierno estaría apuntando en el proyecto a presentar el 1 de marzo. El otro tema, incremento y universalización de asignaciones familiares. Esto sería, Guillermo, Mónica, como un combo para resignar algunos puntos de la negociación, pero que en el combo vayan las asignaciones familiares y la universalización es que incluya a los monotributistas también. Digo, lo que se resigna por un lado, ¿se puede compensar por otro? Y la última, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, que esto en principio sería apuntado a quienes cobran las asignaciones por hijo, a jubilados que cobran la mínima y pensionados, y después buscar otra manera de que esa canasta básica de productos, quitándole el IVA, pueda ser accesible al resto de la población. Bueno, el tema que parece absolutamente clave es uno de los primeros que planteaste, que es el desdoblamiento de las paritarias, o por lo menos la posibilidad de una apertura de las paritarias a partir de mitad de año, porque eso permitiría bajar la presión sobre esta negociación inicial. Sí. ¿Qué piensa de eso, Claro, Venegas? que puede ser, porque uno realmente piensa que la inflación tiene que bajar, ¿no? En la medida que este país empiece a producir, vamos a licuar la inflación. Yo creo que este país es un país muy rico, hemos estado viviendo como pobres, pero creo que el mal que tenía este país era la corrupción de Estado. Hoy no tenemos corrupción de Estado, entonces yo creo que esto va en beneficio de todos los argentinos. Está bien, el tema es el tiempo que tiene el trabajador, el asalariado para esperar. Hoy Macri habló de 2 o 3 años para corregir la tensión inflacionaria, para parar la inflación, y la verdad que la gente dice, no, yo en 2 o 3 años, si no paran la inflación, no llego a fin de mes. Yo creo que esto va a ser mucho antes, ¿no? Pero bueno, él está en su lugar de presidente, puede decirlo, pero yo creo que este país es un país muy rico, este país tenemos de todo acá en este país, y somos 40 millones de argentinos. Si realmente no hay corrupción de Estado y nosotros empezamos a ganar mercado, porque esta reunión de Davos, hace pocos días, del presidente de la Nación, que fue acompañado por Massa,
Yo creo que fue una ventana al mundo, salir del estancamiento que estamos. Nosotros hemos perdido todos los mercados, acá no se exportaba carne, la fruta se quedaba acá en el país, no se podía producir frutos, granos. Entonces... Ahora, todo esto, Sí. la mayor parte de los que habitualmente seguimos la información política y económica lo comprendemos bien. El tema es que del otro lado hay un montón de gente que espera respuestas puntuales. La carne, no teníamos problemas con la carne, pero se abre el mercado de la carne y la carne para arriba. Esto es producto de la especulación, del empresario que no sabe esperar, de la cadena de comercialización. ¿O hay un problema de El estructura? aprovechamiento. Yo el otro día estuve con gente de Más y Consumo y me dicen que los precios están remarcados en un 100% de lo que tiene que tener en la góndola. Entonces, yo creo que la Cámara del Consumidor, todos los que realmente podamos aportar cosas a todo esto lo tenemos que hacer. Lo que tenemos que saber es que estuvimos 12 años con un gobierno y recién el presidente Macri lleva 60 días. Está bien, a ver, Jerónimo, yo lo veo usted muy esperanzado, digo, con referencia a otros gremios que van a fondo siempre, vamos a poner los docentes, muchos de ellos antimacristas, va a ser una negociación muy dificultosa hasta peligra el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Por un lado, usted ha dicho hace poco, yo creo que las medidas que va a tomar este gobierno, que ha tomado o que está, como está direccionado, van a bajar sustancialmente la inflación. Sí. A ver, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, las medidas de la de puesta en marcha del país. Este país no estaba en marcha. Yo creo que nosotros, yo que soy del sector rural, digamos, de la producción, haberle sacado las retenciones a las economías regionales, poner la puesta en marcha del país. Y esto se debe a compromisos que tenía en la campaña Mauricio Macri. Él decía que iba a sacar las retenciones y las sacó. Son medidas que tienen que ver con generar puestos de trabajo y... Ahora, la realidad es que en general la inflación baja cuando aumenta la oferta, cuando se produce más. Para producir más tiene que venir más inflación, más inversión, se produce más, bajan los precios. Ahora, mientras todo esto pasa... hay que seguir viviendo. Bueno, y es un hace 12 años que estamos viviendo así. Llevamos 60 días. Pero usted tiene el rol de sindicalista, entonces uno le pregunta, en la emergencia, hasta que se reacomoden las variables de la economía y empiece a ceder la inflación, ¿qué herramientas tiene un gobierno de apertura de la economía como este para...? Bueno, yo creo que la reunión de mañana va a ser un intercambio de ideas donde el movimiento obrero puede aportar de los distintos dirigentes que vamos a estar presentes muchas cosas, ¿no? Y también el gobierno puede intercambiar ideas con nosotros porque yo creo que el movimiento obrero, la Confederación General del Trabajo, que uno espera que se haga la unidad, tiene que estar donde se deciden los destinos del país. ¿Sabe lo que pasa, Homo? Que nosotros ya estamos en un primer cuatrimestre casi con un 14-15% de inflación. Sí. El gobierno avisora, también con una mirada muy optimista, un 25% en el año, con un segundo semestre donde empiece a bajar. Sí. Dicen que Macri dijo, quiero negociaciones paritarias que no tenga un 3 adelante, pero todos los gremios van a pedir de 30 para arriba. Entonces, eso mañana, en toda esta apreciación global de pedidos, ¿y cómo lo van a hablar? ¿Cómo lo van a negociar? Se va, vuelvo a repetir, a hacer una mesa de debate donde vamos a debatir con el gobierno, con los distintos funcionarios que haya. Va a estar el ministro de la cartera laboral, Jorge Triaca, y bueno, vamos a hablar con todos ellos. Después de la reunión a lo mejor hay primicia de que hay muchos puntos de acuerdo con el gobierno. Pero podría haber una especie de, con esto que le preguntaba a Guillermo, una especie de combo que estuvieran dispuestos los gremialistas a bajar las expectativas del 30 y a cambio una inclusión de estos proyectos de ley que hablábamos un poco para compensar. Sí, porque hay gremios que quieren y hay gremios que no. Ojo, no están todos de acuerdo. Los proyectos de ley ya están anunciados y eso hay que llevarlo. Eso no se puede tomar como un negocio porque ya está puesto en la mesa. Yo creo que va a ser buena la charla que mantengamos mañana. Vemos muchos dirigentes de distintos sectores, de distintas, digamos, producciones que vamos a debatir con ellos. La baja del IVA sobre los alimentos concentrada en un sector, no sé numéricamente cuánto representa sobre el total del asalariado, pero es un sector de los hoy que hay tienen pocas ingresos. estadísticas. ¿Es suficiente? No creo que sea suficiente, pero bueno, hay que empezar por algo. Lo que yo creo que
Lo más importante de todo esto es que no hay corrupción de Estado, que era la responsable de la pobreza, de la indigencia, de la inseguridad. Nosotros vivimos enrejados y los chorros estaban esperándolo que saliéramos de la casa. Momo, esa corrupción de Estado incluye también a todos los ñoquis que trabajan en la administración pública. Digo, ¿se va a hablar también de aquellos que realmente eran de ñoquis, todos. de los que fueron despedidos a lo mejor sin causa? Sí, creo hoy estuvimos analizando en la CGT, no hay grandes despidos. No había gremios que... ¿En dónde? ¿En el ámbito privado o en el público? No, ahí los gremios en la CGT habemos de distintos ámbitos y no se habló de despido. O sea, nosotros no vamos a estar protegiendo a gente que no va a trabajar. Yo en el caso mío, que he puesto un director y un subdirector en el Renatea, que es una empresa estatal, a pesar de haberla creado nosotros, los y hubo trabajadores... también una cantidad de despidos, ¿no? En Renatea. No, creo que van 20. ¿20 no, nomás? 20, por ahora 20. Pero bueno, nosotros en la institución esta, cuando la creamos, teníamos 264 trabajadores, porque la ley dice que solamente el 10% se puede utilizar en gastos administrativos. Y ahora hay 1000 y pico. Entonces, ahora, por fuera... además no discuten paritaria estos chicos. Estos chicos se asignan los salarios a gusto y piacere, estos chicos de la cámpora. La realidad es que nadie podría avalar que esté trabajando gente que no tiene nada para hacer, que tiene trabajo o que es ñoquio, que no entran todo en lo el demás. edificio, Pero también es cierto que esa gente, muchos de esos serán jefes de hogar o no, y en algo tienen que trabajar. Y son jóvenes, la mayoría son jóvenes. Tiene que abrirse Seguro. para ellos, ¿no? Vamos a ver, usted mencionó la cámpora. ¿Usted cree que el sector de la oposición, no la oposición dura, como puede ser el camporismo, sino la que está más cercana a Urtubey o Sergio Massa, algunos que opinan que algunas medidas podrían haber sido más graduales, caso tarifas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, la opinión es válida, ¿no? De distintos sectores de la oposición. Ahora, hay que estar en el gobierno, hay que sentarse en la silla del presidente de la nación después de todo lo que han hecho en el país, porque yo digo, el país está sumido en la pobreza. Ustedes entran a cualquier lugar y los despachos están sin silla, no tienen que... Bueno, a ver, acá hay vaciado. consecuencias de un derroche que es evidente, de manejos de corrupción y de desbordes. Eso es realmente así. Ahora, parece que hubiera una asignatura pendiente en el sentido de explicar el verdadero estado en el que se recibieron las cosas, que no se hizo durante la etapa preeleccionaria, en eso fue muy delicado. Pongo esto entre comillas, Macri, para denunciar un estado de cosas, y tampoco se hizo cuando él asume. Él no se planta ante el país y dice, bueno, esto lo recibí así. Estamos, ¿no es cierto?, haciendo una auditoría de corte en el Renatea para después transformarlo en el Renatre, porque el Renatre lo devolvió la justicia. La justicia tuvo un fallo favorable al Renatre porque el Renatre había sido expropiado por el gobierno. Claro. El Renatre fue creado por nosotros. Bueno, vamos a explicar para el común de la gente qué es el Renatre, qué es el... Renatre es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Y cuando digo empleadores, es empleadores a efecto de que si ahí está registrado Jerónimo Venega, esquilador, también tiene que estar Luis Echeverre, el dueño del presidente de la sociedad rural. Ahora, Venegas, otro de los temas mientras se discute un poco la situación que mañana van a plantear con el presidente Macri, Yasky los llamó como gremialistas friendly a ustedes, porque son los gremialistas que fueron invitados a la Rosada y la CTA de Michel y de Yasky quedaron afuera. No voy a entrar en esto porque realmente acá el presidente invitó a los dirigentes que estamos en las distintas CGT y quedaron ellos afuera. Yasky le tendría que haber devuelto la CTA a Micheli cuando le ganó las elecciones. Y no lo hizo, pero no voy a entrar en esto. ¿No son parte representativa de un sector de trabajadores, tal vez, que quedaron afuera? ¿Las dos CTA no representan a un grupo que tal vez Micheli, queda no afuera? Yasky, porque Yasky perdió las elecciones. Jerónimo, ¿cuál es el verdadero número de pobreza en la Argentina, ya que antes hablamos de pobres? ¿Con qué número van a ir ustedes a discutirle? No tenemos número. Hoy el INDEC todavía no ha dado ningún número y hay por lo menos las provincias que realmente tenían número como San Luis y otras provincias, Córdoba, hace 2 años que no tienen número. Una última pregunta por mi parte. Sí. Pablo Moyano tuvo una actitud extremadamente dura en las últimas horas cuando se plantó frente al Central, resistiendo totalmente una medida que uno puede decir, bueno,
tiene consecuencias, pero nadie 4.000 podría... puestos de trabajo. Sí, claro. Eso es lo que dice el gremio, tiene consecuencias. Bueno, no lo vi. Estuve en la CGT. ¿Cómo se van hoy a a la evaluar tarde. este tipo de posicionamientos? Porque Bueno, en realidad lo que ahí se cuestiona es una decisión de administración, económica o política, como querramos llamarla, que es terminar con la distribución de papel, que en todas partes del mundo se está haciendo. ¿Cómo se van a administrar esas cosas donde hay un juego de tensiones Bueno, y esto de habrá que intereses? hablarlo con el Estado, yo no sé cómo se va a hablar, no conozco el tema tampoco. No, me refiero a la actitud sindical, Vuelvo no a la repetir, decisión. bueno, hay que hablarlo, todas las cosas hoy hay que hablarlas, no podemos salir a hacer cosas que no se discuten en una mesa. Yo creo en el diálogo y creo que seguramente Moyano, que mañana va a estar en la Casa de Gobierno con nosotros, lo irá a hablar con el presidente o con quien corresponda, ¿no? Bueno, Jerónimo, muchas gracias por haber estado aquí en Gracias. No, esta al contrario, gracias a usted. Y lo mejor Gracias. para mañana. Para el país. Exactamente. Para el Muchas país. gracias. Bueno.